Bueno, es un gusto estar en el entorno y con el apoyo que nos han dado de la cartera que corresponde al Viceministerio de Deporte y Recreación y el subtitular. En el caso del licenciado Carlos Sandoval, te conozco hace un tiempito y ahora que me da mucho gusto estar por acá e iniciar una charla que yo creo la intención es darle y hacerle el panorama más amplio a la gente que va a captar, por ejemplo, esto está, usted sabe, muy en un desconocimiento bastante amplio, creo. ¿Cuáles son las funciones y el radio de acción del viceministerio que usted tiene a su cargo? Porque, por ejemplo, usted forma parte de CONADER y CONADER envuelve a todos, incluso que nos puede decir cuándo le toca a usted la presidencia también. Así, gusto saludarlo. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo. Pues es un gusto poder estar acá conversando un instante sobre los proyectos y sobre el desarrollo del Viceministerio del Deporte y la Recreación, que creo que es muy importante en este momento porque forma parte de todos los guatemaltecos. ¿Cuál es la importancia del Viceministerio dentro de la cartera del Ejecutivo? Nosotros somos los encargados del deporte no federado, no escolar y la recreación en general, educación física, digamos, de la parte del ejercicio de todos los guatemaltecos. Y cuando hablamos de todos los guatemaltecos es todas aquellas personas que se encuentran dentro del país, que muchas veces no pertenecen a una federación, que en este caso es Comité Olímpico, o a un deporte ya inscrito como CDAG, por ejemplo, o que no están dentro de las escuelas donde reciben educación física, porque para eso está la Dirección de Educación Física, que es DIGEF, que se encarga de impulsar el deporte desde las escuelas. Nosotros nos encargamos a nivel nacional de impulsar el deporte y la recreación para que los guatemaltecos tengan espacios en donde poder hacer deporte, pero no solo los espacios, sino también que contemplen ciertos programas sustantivos que tiene el viceministerio que nos lleva a poder impulsar la recreación en general. Muchas personas no pertenecen a un grupo específico, sino que definitivamente en algún momento quieren hacer deporte. Por ejemplo, el viceministerio tiene 4 parques dentro del perímetro de la ciudad capital, entre ellos está el Parque Eric Barrondo, los Campos Gerona, los Campos del Roosevelt y el Campo Marte. Son los 4 que se tienen, aparte de que dentro del historial del viceministerio se han creado entre canchas, estadios polideportivos, gimnasios al aire libre, áreas de juegos para niños, se han creado unos aproximadamente 2,600 proyectos que están distribuidos en 340 municipios que ya fueron entregados a los alcaldes, que es una de las fuerzas de este viceministerio en el tema de ejecución de infraestructura. ¿Y su presidencia CONADER cuándo le toca? La presidencia de CONADER, en este momento soy vocal, soy parte del consejo de CONADER. A mí me toca en el año 2022 la presidencia de CONADER, que creo que es un año muy importante. Uno, porque el tema del deporte va desarrollándose conforme cada gobierno se va cambiando y trae unas dinámicas de empuje necesario para poder levantar el deporte. Y creo yo que si ya en este año, que fue el 2020, que fue un año atípico, que se vivió la pandemia, que no dejó hacer mucho al tema del deporte y la recreación, a varias federaciones y áreas del deporte, desde el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, que es CONADER, que no se pudo, el 2021 va a ser importantísimo y el remate tiene que ser exactamente en el 2022, donde se logre desarrollar todo lo que se pueda cosechar del 2021 para los guatemaltecos y principalmente que el 2021 es un bicentenario en donde todos tenemos que trabajar. 2021 voy a estar muy enfocado desde este viceministerio en apoyar los proyectos del Ministerio de Cultura, pero también apoyar todos los temas del presidente que tiene en tantas actividades para el bicentenario, que eso nos va a permitir también poder enfocarnos en el 2021 en todo esto y posterior a eso ya tomar la presidencia de CONADER para poder impulsar el deporte que desde ahí estamos realizando desde ya. Bueno, aparte 2022 tendrá al final del 21 de noviembre al 18 de diciembre el Mundial del 2022 allá
allá lejitos en Qatar. Eso como una pildorita, porque mucha gente me conoce por la cuestión del fútbol. Bueno, algo muy importante, desde el momento en que usted tomó posesión que le traslado la inquietud, ¿qué es lo más importante, relevante que la situación, incluso país y demás, le ha permitido hacer? Bueno, yo creo que fue un reto bastante grande cuando el presidente me lo mencionó, de pasar de ser secretario de comunicación de la presidencia a viceministro del Deporte y la Recreación. Muchas personas se preguntaron, el cambio es un cambio abrupto, pero no en el sentido de que pues llevo varios años en la administración pública, conozco y sé cómo ejecutar los tiempos que requieren para poder transparentar cómo invierten los recursos de los guatemaltecos. Y es la parte más importante. Nosotros venimos a encontrar por el tema de la pandemia y por temas de arrastre con una mala ejecución de inicio, y lo que empezamos a hacer es a levantar y a impulsar lo que se podía impulsar, siempre manteniendo ese tema de COVID dentro de la ejecución, porque muchos dicen, bueno, ¿por qué el viceministerio o el Ministerio General de Cultura y Deportes no pudo ejecutar o no ha ejecutado como debe de ser? Y es porque este viceministerio, al igual que el ministerio, dependen mucho de la relación interpersonal, los parques, las áreas de juego, que las personas salgan a hacer deporte, que nosotros mandemos los programas sustantivos para que se conecten con la gente. Y todo eso se rompió por la pandemia, y comprendemos muy bien, porque lo más importante es resguardar la salud y la integridad de todos los guatemaltecos. Y entonces, con base a eso, empezamos a tener ciertas metodologías de deportes en línea, empezar a impulsar temas digitales, empezar a crear plataformas que nos permitan la ejecución del presupuesto adecuadamente, pero sobre todo que el guatemalteco obtenga un resultado positivo, porque no se trata de gastar por gastar. Nosotros tenemos un aporte constitucional. El viceministerio del deporte recibe un aporte constitucional que es parte de lo que ejecuta únicamente al deporte, y ahí es donde nosotros estamos preparando y impulsando. Por ejemplo, ya estamos por entregar un estadio en San Juan Comalapa, Chimaltenango, que fue un proceso que tuvimos que darle seguimiento y agilizarlo, porque ya venía el proyecto desarrollado, pero se había detenido por temas que se desconocían en algunas de las autoridades que se encontraban en esta cartera. Por eso nos tocó que desentramparlo, digamos, transparentarlo, sancionar por no cumplir con tiempos, pero al final de cuentas se avanzó. Ese es uno de los temas. El otro de los temas, le podría decir, vamos a entregar un polideportivo este año todavía en Asunción Mita, Jutiapa, que es un proyecto que se tiene también contemplado, que se le vino a dar los últimos toques para los guatemaltecos. Tenemos canchas por desarrollar, proyectos que queremos hacer. Hay proyectos macro del 2021 que son el tema de los parques bicentenarios que vamos a crear. Hay muchos temas que estamos ya preparando, y este tiempo que los guatemaltecos han estado en casa, nosotros lo hemos aplicado para poder desarrollar todo lo necesario para que cuando ellos salgan a las calles encuentren áreas para hacer deporte, el acompañamiento del viceministerio y por supuesto también de todo el equipo que se tiene dispuesto para la misma población guatemalteca. Bueno, dentro de lo que acaba de mencionar el señor viceministro, nos hizo recordar a José Pablo y a su servidor, pues la tierra de Rafael Álvarez Ovalle, San Juan Comalapa, y estuvimos en la casa de él, una parte del turismo que hemos hecho realmente. Usted ha estado en todos lados. Un cachito. Todavía no he llegado a los 340, pero ando cerca ahí de esa cantidad. Tomando en cuenta la parte recreativa y que a nivel de abuelitos, soy abuelo, en el caso de chicos, de niños, ha sido de los sectores poblacionales, no solo de niños, son muy amplio, y la parte del adulto mayor es significativa. Para lo que usted mencionaba de relaciones interpersonales, ¿eso ya hay alguna proyección de cuándo se va a poder comenzar, tomando en cuenta llevar progresivamente la reapertura de todas las actividades del país, tener una proyección sobre eso? Sí, nosotros ya presentamos al doctor Edwin Asturias, que es el encargado de la COPRECOVID, para poder presentarle a él
todos los protocolos que tenemos para los parques. Porque en el tema del deporte individual, el mismo semáforo que está dentro de las disposiciones presidenciales marca que en color rojo puede haber entrenamientos, prácticas que no rebase las 10 personas realizándolo con la debida supervisión y el conocimiento correspondiente. Cada persona debe tener un espacio aproximadamente de 5 metros para poder hacer el ejercicio en todo un área. Recordemos que los espacios son abiertos en su totalidad. Entonces, todos estos protocolos los estamos presentando. Tenemos un plan para poder reaperturar, digamos, en los días en que se nos mencione por parte de la Coprecovid, pero estamos listísimos. Nosotros solo es que nos den el banderazo de salida y nosotros nos encargamos de que las personas regresen a los parques para poder hacer deporte. Esto hablando de los 4 parques que tenemos a nuestro cargo, pero este protocolo le puede servir a los alcaldes municipales para poder ejecutarlo y ponerlo en práctica en los parques que tienen en cada municipio. Pero no solo eso también a los guatemaltecos para poder resguardar su integridad. Porque hablamos que una persona en la calle tiene que usar la mascarilla. La mascarilla se puede dejar de utilizar al momento de empezar a realizar algún tipo de deporte si está bajo la supervisión y en un espacio controlado. ¿Por qué? Porque lo hemos visto en los partidos que ya arrancaron a nivel mundial, en otros países lo hemos visto en los entrenamientos, en donde la persona se quita la mascarilla. ¿Por qué? Porque hay 2 temas importantes. La mascarilla genera una complicación para respirar, pero no solo eso, usted está inhalando su propio dióxido de carbono. Y eso lo que implica es, en muchas cantidades, pues sí va a tener cierta complicación. No significa que por un entreno usted se vaya a complicar, porque no pasa de esa forma. Pero también la misma mascarilla retiene el sudor de la persona y eso humedece la mascarilla. Y al estar húmeda es un imán, es un foco de atracción para todo tipo de bacterias y no digamos para el COVID-19 que podría quedarse impregnado en la mascarilla ya cuando está sudada o húmeda. Es por eso que nosotros estamos planteando los protocolos. Por ejemplo, la gente que va a entrar a correr va a entrar en un área específica, se le va a hacer la medición de temperatura, la verificación de su mascarilla, la utilización de gel, llega, se parquea en el área asignada, va a haber un parqueo sí, un parqueo no, para que tenga ese distanciamiento, siempre parqueado de retroceso, y después esa persona pasa a un área de calentamiento antes de entrar al circuito para poder correr. Esta persona realiza ese calentamiento y al acercarse va a cambiar su mascarilla, utilizar una que solamente la utilice para correr. Si la persona en determinado momento puede hacerse a su lado derecho del recorrido porque va a venir un corredor cada 30 segundos que va a salir. No significa que deban de ir al mismo ritmo porque no todos corremos al mismo ritmo, pero la persona que va a rebasar por el lado izquierdo, va a estar en unas normas y la persona que se va a detener porque le entró aire, porque cumplió con su tiempo, porque quiere parar a respirar, se tiene que hacer a su lado derecho y esa persona en un mismo punto, estando solo al aire libre, puede bajarse la mascarilla para poder respirar, para tomar su tiempo y posterior a eso incorporarse al circuito que van a ser aproximadamente en el Parque Eric Barrondo, un circuito de 5 kilómetros. El parque tiene 96 manzanas de terreno, es un área muy grande, 61 manzanas de área verde. Eso nos lleva a tener un espacio para hacer deporte. Pues ahora que mencionó el Eric Barrondo, el que va a estar feliz cuando lo reaperturen, usted lo ha oído mencionar, no sé si lo conoce, alguien que viviendo ahí cerca y siendo ya adulto mayor, el 16 de noviembre va a cumplir 80 años, se llama Jorge El Grillo Roldán. Y él normalmente está en Eric Barrondo para ir a hacer sus ejercicios. Ahora me contó hace 4 días que hablé con él, de que ahora lo que hace es cierto circuito cercano a su casa, pero para pasear su can o el can de su hijo. Así que situaciones que van interrelacionadas. Y hablando del Eric Barrondo, algo muy importante. Ahí, opinión personal, está durmiendo el sueño de los justos el estadio. Ese es un estadio que yo pienso que se tendría que reactivar en un sector, por ejemplo, como usted mencionó, las dimensiones, etcétera,
y pueda ser útil, aparte que ahí hay patinódromo, etcétera. ¿Hay algo en torno a eso? Sí, nosotros tenemos un programa que se está presentando para el 2021, que es un plan maestro del Parque Eric Barrondo. De hecho, hay plan maestro para Eric Barrondo, para Campo Marte, que son planes de restauración y remozamiento de todas las áreas. Por ejemplo, el Parque Eric Barrondo cuenta con un estadio. El estadio fue suspendido para la utilización por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Pero esto se dio por un análisis de unas grietas que se forman naturalmente por la separación y el movimiento que tiene la estructura. La estructura tiene ciertas separaciones que están en unos pivotes específicos del área y esa debe de tener movimiento y debe de estar separada. Entonces nosotros estamos contratando estudios específicos para poder le dar mantenimiento al estadio y poder revitalizarlo en su totalidad y poder regresar a hacer juegos deportivos, a hacer partidos de fútbol que definitivamente van a ser muy importantes para la población.